Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que cualquier espada de dos filos. Hebreos 4:12. A continuación, el consejo de la palabra con el pastor Alexander Herrera. Bienvenidos, amados hermanos, una vez más a nuestro programa, El Consejo de la Palabra. Estamos contentos porque el Señor está con nosotros. Amén. Porque el Señor nos permite poder estar una vez más en este lugar que hemos consagrado para el Señor con el propósito de bendecir familias. Amén. Trasladar el pensamiento del Señor, su consejo y pues verlo todo a la luz de la palabra. Amén. Y en esta ocasión pues nuestro hermano David Romero siempre está con nosotros, ¿verdad? Siempre has estado aquí desde el inicio, ¿verdad? Amén. Pero hoy está tu amada esposa. Aleluya. A la cual le damos la bienvenida, hermana. Amén. Gracias por estar aquí, por aceptar la invitación. Amén. Y pues bienvenida. Amén. Un privilegio estar en este lugar. Amén. 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 Y también mi hermano David, pues gracias por estar aquí una vez más. Gracias, pastor. Amén. Sí, siempre es un privilegio poder compartir, ¿verdad? Y pues este día también es súper especial, ¿verdad? Tengo a mi esposa, tenemos la compañía de poder tener a mi esposa en este lugar y hasta nervioso se pone uno. Y tal vez así vamos pues a la medida que el Señor nos vaya dando la gracia, pues vamos a tener Amén. Tal vez otros invitados, Amén. Hijos espirituales, ayudas ministeriales, Amén, tal amén. vez en pareja, pero yo también tendría que tener a mi esposa aquí, ¿verdad? Amén. Entonces, primero Dios, si el Señor nos lo permite, lo vamos a hacer también, ¿verdad? Amén. Pero hoy quiero abordar un tema el cual hemos estado hablando a nivel congregación, pero a veces el tiempo no nos da para poder desarrollar todo lo que queremos hablar, ¿verdad? De parte de Dios. Entonces, gracias a Dios que el Señor nos concede pues este espacio, ¿verdad? Para poder de una manera más pausada o profundizar más en los pensamientos del Señor. Yo he estado meditando acerca de las batallas que hay en el hogar, las batallas que hay a nivel matrimonio, a nivel de las cabezas de cada hogar, pero también las batallas que nuestros hijos, aún desde muy temprana edad, y aún si ya están adolescentes, pues las batallas que ellos están librando. Y lo que el Señor me hizo ver es que esas batallas se van a dar, que esto no es nuevo, pero lo que el Señor me hablaba a mi corazón es la importancia de que nosotros como padres pues ayudemos a nuestros hijos para que ellos peleen la buena batalla y salgan victoriosos. Amén. Para que ellos puedan pues tener armas y saber qué hacer en determinados momentos o situaciones que se puedan dar en su escuela, en su centro de estudio, en la universidad o en el trabajo, para que ellos pues puedan vencer y sean soldados de Cristo, ¿verdad? Amén. Entonces yo quiero darle unos versículos a manera de introducción para poner la plataforma y después entrar en el desarrollo de lo que Dios puso en mi corazón y lo miremos a la luz de la palabra. En el pasaje del libro de Éxodo, aquí en el capítulo 1 se relata una historia donde dice la Biblia que se levantó otro faraón que no conocía la casa de José. Y este faraón, consultando con sus asesores, ¿verdad?, vio que el pueblo hebreo estaba creciendo en número y que eran más que ellos mismos, ¿verdad? Y entonces el temor de él era que naciones o otras naciones se levantaran en guerra contra ellos y que los hebreos se unieran y los destruyeran a ellos.
Entonces él da un edicto o una orden, manda a llamar a las parteras y les dice que cuando estén asistiendo en el lecho de parto, si ven que es un hijo, le dieran muerte. Eso lo pueden ver ahí en el capítulo 1 del verso 16. Y entonces las parteras, dice la Biblia que eran temerosas de Dios y no atendieron a la orden de Faraón. Y por eso Dios bendijo y prosperó sus casas, sus familias. Por otro lado, en el verso 22, cuando Faraón se dio cuenta de que las parteras no estaban haciendo lo que él les había pedido, entonces dio una otra orden. Y dijo, entonces Faraón ordenó a todo su pueblo, dice, óigale bien, a todo su pueblo, diciendo, todo hijo que nazca lo echaréis al Nilo, al río Nilo. Yo le llamo ahí a eso las corrientes del mundo, porque Egipto representa al mundo. Entonces, si es un río de esa nación, pues yo le llamo las corrientes del mundo, ¿verdad? Y eso tal vez más adelante, si el Señor nos permite, vamos a tener que explicarlo, ¿verdad? Por otro lado, tengo también aquí en Daniel, en el libro de Daniel, capítulo 1, verso 3, que dice, entonces el rey mandó a Aspenaz. Aspenaz era el jefe de sus oficiales, que trajeran de los hijos de Israel algunos de la familia real y de los nobles, dice, a jóvenes, en quien no hubiera defecto alguno, de buen parecer, inteligentes en toda rama del saber, dotados de entendimiento, habilidad para discernir, y que tuvieran la capacidad para servir en el palacio del rey. Eso me llamó mucho la atención, porque allá en los versículos anteriores mirábamos el deseo del faraón o la orden de Faraón, y Faraón tipifica al enemigo, al adversario, al enemigo de nuestras almas. Amén. El cual que el Señor lo reprenda, ¿verdad? Amén. Pero aquí el rey Nabucodonosor también está representando a ese enemigo que pues aquí lo que quiere es utilizar ya no a los niños, sino a los jóvenes para que sirvan en su palacio. Nuestros hijos, gracias a Dios, pues son hijos que vienen con talentos, con dones. Hablando de la iglesia, ¿verdad? Muchos de nuestros hijos incluso hasta tienen la llenura del Espíritu Santo, sirven en la casa del Señor. Entonces lo que el Señor me hacía ver es que Faraón lo que quiere es matar desde muy temprana edad a los niños. Si no logra matarlos, entonces lo que quiere es que cuando lleguen a una determinada edad, en este caso jóvenes, lo que quiere es esclavizarlos y llevarlos cautivos a su propósito. Cambiarles, sí, correcto, el propósito, y llevarlos cautivos a su palacio para que les sirvan a él. Porque nuestros hijos están llamados a servir, pero a Dios, amén, a nuestro Señor. Amén. Mas sin embargo el enemigo lo que quiere es esclavizarlos y quiere ponerlos a su servicio. Amén. Entonces no sé si tienen algo que vio algo usted ahí, hermana. Interesante, pastor, que nada más eran los niños varones. Veía yo que es quitando el sacerdocio. Sí. Porque si de niños, digamos, no logró hacerlo, tirarlo a los ríos, pero ya aquí con Nabucodonosor ya es con los jóvenes. Entonces, el sacerdocio en el varón entonces no se va a ejercer. No va a poder desarrollar su llamado, su sacerdocio, recordando de que somos un pueblo de reyes y sacerdotes, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, quiero darles otro versículo aquí en Mateo capítulo 2, verso 16. Entonces, yo estoy tratando de, como por los textos, como tratando de trasladar como una línea de tiempo, ¿verdad? Tiempo. Entonces, miramos a Herodes queriendo matar desde muy temprana edad, a Faraón desde muy temprana edad,
Niños. No logra matarlos, entonces a la edad de la juventud, a esos mismos niños que ya crecieron y que son hijos nuestros, sí, e hijos de Dios, Él quiere esclavizarlos y ponerlos a su servicio. Ahora llegamos al tiempo de nuestro Señor Jesucristo, donde llega el cumplimiento de las profecías que Dios dio a través de los profetas, donde el Señor iba a tabernaculizar la tierra. Uh-huh. Entonces, en ese tiempo, que era el tiempo también de Herodes, dice que entonces Herodes, al verse burlado por los magos, ¿verdad? Que entendemos que esa palabra magos tiene que ver con los sabios, ¿verdad? Uh-huh. No con aquellos que las tradiciones o las culturas pues celebran, ¿verdad? Amén. Que realmente no sé de dónde se sacaron esos nombres, ¿cómo se llama? Y que de una forma jocosa nosotros le cambiamos los nombres, ¿verdad? Pero dice que los sabios o los magos recibieron revelación de parte de Dios porque Herodes quería atentar contra ellos. Uh-huh. Y entonces Herodes, al verse burlado por los magos, se enfureció en gran manera y mandó a matar a todos los niños. Me llama la atención que había en Belén. Y Belén significa casa de pan. Casa de pan. Y cuando hablamos de casa de pan, estamos hablando de la iglesia. Estamos hablando de la casa ministerial que Dios nos da. Del pueblo de Dios. Del pueblo de Dios, correcto. Porque aquí no solamente estamos hablando de nuestra, y digo nuestra porque aunque es del Señor, pero es nuestra iglesia, la casa ministerial que Dios nos ha dado. Pero también estamos hablando del cuerpo de Cristo, de todas aquellas casas ministeriales, ¿verdad? Que Dios ha levantado en el mundo entero. De toda la iglesia. De toda la iglesia, correcto. Dice, mandó a matar a todos los niños que habían en Belén y en todos sus alrededores de 2 años para abajo. Entonces, como que el enemigo, porque Herodes aquí también está tipificando al enemigo, uh-huh. Como dando a entender, bueno, en un principio yo quería matar a todos los niños desde muy temprana edad. Uh-huh. Ese deseo no se me ha quitado, todavía lo quiero hacer. Y entonces el enemigo, utilizando la persona de Herodes, manda a matar a hijos, ¿verdad? Entonces, eso lo vemos en esa línea de tiempo, ¿va? El tiempo de Moisés, tiempo de Daniel, tiempo de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, si seguimos esa línea de tiempo, llegamos al libro de Apocalipsis. Y en el libro de Apocalipsis, cuando se comienzan a abrir los primeros sellos, se ven 4 personajes, 4 caballos, 4 jinetes, y el primer jinete dice, miré y aquí un caballo blanco. Hemos hablado en otras oportunidades que es una falsa paz. Y dice, y el que estaba montado, o sea, el jinete, tenía un arco. Esa es una arma. Y se le dio una corona. ¿A quiénes se le daban corona antes? A los reyes. A los reyes, aquellos que habían pues corrido pues una carrera, aquellos que habían alcanzado la victoria, se les coronaba. Entonces, pero la corona tiene que ver con autoridad. Está sobre la cabeza de los reyes. Eso significa que ellos tienen la autoridad para gobernar el lugar donde los han puesto. Entonces, en este caso, a este jinete le dan autoridad y le dan una arma. Dice, y salió conquistando para conquistar. Entonces, la pregunta es, ¿y qué es lo que este jinete quiere conquistar? ¿Ibas a decir algo ahí? Sí, wow. Siguiendo la línea, ¿verdad? Como usted lo está diciendo, la línea de tiempo, vemos de que primero atentó, queriéndolos matar,
¿verdad? Luego les quiere cambiar su propósito. Amén. ¿Verdad? En el tiempo de Daniel, quiere cambiarles la forma en cómo van a servir. Luego retoma la estrategia de quererlos matar, pero no lo logró. Entonces ahora aquí vuelve a retomar la estrategia de cambiarle su propósito otra vez. Y ahí dice conquistar, y eso me llama la atención. ¿A quién quiere conquistar? Y entonces, cuando miramos en el libro de Salmos, capítulo 127, verso 3, dice: he aquí donde el Señor son los hijos. Amén. Y recompensa es el fruto del vientre, como flechas en la mano del guerrero. Así son los hijos tenidos en la juventud. Entonces, de aquí podemos sacar una enseñanza. Uh-huh. Y la revelación o el entendimiento de lo que el enemigo, porque aquí el caballo o el jinete del caballo blanco es el anticristo, ¿verdad? Uh-huh. Que el tiempo que estamos viviendo muy pronto, o ya se preparó la plataforma para la manifestación de ese ser, ¿verdad? Amén. Claro que manifestándose ese ser, pues la iglesia va a ser arrebatada, va a ser sacada de esta dimensión. Aleluya. Y llevada a los aires, y de los aires a la casa del Señor. Amén. Y eso es lo que nosotros creemos. Pero mientras eso sucede, el enemigo lo que quiere es, bueno, aquí tal vez ya en este tiempo va a ser literal cuando el anticristo esté manifestado en el mundo, ¿verdad? Pero antes de su manifestación hay un espíritu, está el espíritu del anticristo, ¿verdad? Que lo que quiere es poner flechas en su arco. Entonces préstale atención, mire cómo dice: como flechas en la mano del guerrero. El guerrero es nuestro Dios. Entonces nuestro Dios tiene un arco. Entonces él anda buscando hijos, ¿verdad? Para ponerlos en su arco y lanzarlos al propósito, a la meta, al plan que Dios tiene. Uh-huh. Pero si esa flecha que representa el hijo está en manos equivocadas, en un arco equivocado, ¿hacia dónde los va a enviar entonces? Sí, porque ahí dice el versículo que acaba de leer en Apocalipsis, dice: conquistando para conquistar. Y para conquistar. Entonces como que diera a entender de que aquellas flechas a las cuales conquistara, las va a utilizar para que esas mismas flechas conquisten otras flechas. Entonces viene el Señor Jesucristo y llama a 12, ¿verdad? Llama a 12, los disipula, les enseña por 3 años las cosas del reino, lo nuevo de Dios, hace milagros y prodigios, les da autoridad y luego los envía. Y ese es el plan de Dios. Amén. Entonces, agarrar hijos, formarlos, ponerlos, guardarlos y escondidos en la aljaba de Él, pero cuando llegue el momento, agarrarlos y lanzarlos para que cumplan el propósito de Dios. Amén. Pero yo veo que el enemigo quiere copiar lo que Dios hace, pero quiere tergiversarlos, quiere llevarlos por caminos de error. Y es ahí donde nosotros los padres necesitamos, hermano, pues levantarnos para ayudar a nuestros hijos, porque nuestros hijos se tienen que convertir en soldados de Cristo. Nuestros hijos se tienen que alcanzar metas, los proyectos de Dios, pero el enemigo no quiere. No, pues. Entonces nosotros como padres necesitamos, hermanos, levantarnos en el nombre de Jesús. Entonces, para los hermanos que nos están siguiendo en esta hora, yo le puse al tema así: las batallas de los niños, porque según lo que estamos leyendo, desde muy temprano, los niños sufrieron, fueron atacados, y si no lograron matarlos desde muy temprano, entonces de jóvenes el enemigo los anda buscando también para ponerlos en ese arco contrario y lanzarlos
al propósito del enemigo y no al propósito para desviarlos, ¿verdad? Pastor, ahí tengo una pregunta. Yo, viéndolo desde la perspectiva que, pues, los jóvenes, los niños tienen batallas, tienen luchas, ¿verdad? Entonces, y nosotros como padres, pues, estamos llamados a ayudarlos, a guardarlos, como decía usted, como un guerrero, ponerlos en la aljaba y cuidarlos, ¿verdad? Pero ¿será que una de las formas, o la primer forma, tal vez, como lo estoy entendiendo, de poderle ayudar a esos jóvenes, a esos niños, es darnos cuenta, entender que tienen lucha y que tienen batallas? Sí, eso es como lo primero de los padres. Amén. Hacerles ver a ellos. O sea, antes de ir con ellos, nosotros como padres necesitamos entender esta situación. Y también nosotros, pues vencer, porque también nosotros tenemos lucha. El Amén. enemigo nos hace la guerra. El enemigo quiere dividir hogares. El enemigo quiere empobrecer hogares. El enemigo quiere filtrarse y meterse en los hogares para destruir casas. Por eso dice el Señor Jesús, el ladrón, hablando del enemigo, viene para, primero es para robar, matar, y luego no se conforma solo con robar y matar, sino destruir. Robar, y aquí matar, está hablando de descendencia, está hablando de nuestros hijos. Pero yo he venido, dice, para que tengan vida y que esa vida la vivan en abundancia. Ese es el plan de Dios. Pero el enemigo lo que quiere es destruir. Entonces, como padres, tenemos que ser soldados también. Guerreros. Por ejemplo, guerreros. Por ejemplo, yo veo esto, estaba meditando en leyendo un poquito acerca de la cultura hebrea. Por ejemplo, en los primeros años, de 0 a 12 años, el niño era entregado a la mamá, porque la mamá le iba a enseñar la Torá, le iba a enseñar los mandamientos, las ordenanzas, la palabra del Señor. Sí. Y cuando el niño cumple 12 años, entonces después se hace una ceremonia, se hace una fiesta y se le entrega al padre. ¿Para qué? Para que el padre le enseñe su oficio. Y entonces, si el padre era, por ejemplo, un herrero, el hijo tenía que aprender el oficio del padre. Y así sucesivamente, ¿verdad? Amén. Pero ahora, si hacemos la aplicación, si nosotros somos soldados, padres soldados, ese sería otro tema, ¿verdad? Padres soldados de Cristo, madres soldadas de Cristo, ¿verdad? Que han vencido, que han luchado y que han visto la mano poderosa de Dios. Ahora vamos a instruirle al hijo. Vamos a enseñarle al hijo lo que tiene que hacer y hacerle entender de que hay luchas y batallas. Fíjese que ahorita que dice eso, cuando comenzó, mencionó algo. Se levantó un faraón, sí, que no conocía a José o la casa de José. Entonces, eso va ligado con lo que usted está diciendo ahorita, porque la falta de trasladar el conocimiento como que abre la puerta para que el enemigo se levante. Oh, pero ahí hablas. Mire, búsqueme Proverbios 22 para explicar lo que tú acabas de decir a la luz de la palabra. Proverbios 22, ¿verso qué? Verso 6. Dice, instruye. Instruye al niño. Oiga bien, desde muy temprana edad al niño. Creo que esa palabra niño es nahar. Correcto. Entonces, instruye al nahar, instruye al niño. Pero esa palabra instruir, ¿qué significa? La palabra instruir ahí es hanak. Es iniciar o disciplinar, adiestrar a alguien. Déjame, ¿podrá yo salirme de aquí? Porque que estaba viendo yo ¿cómo hago para salirme de aquí? No puedo salirme, ¿verdad?
Es que hoy no traje mi iPad. Pero instruir, hay que instruir. Dice, entre sus connotaciones está dedicar o consagrar. Ajá. O sea, dice, un ritual y compromiso de dedicar una estructura. Pero el verso que más dice, instruye al niño. En el camino en que debe de andar. En el camino que debe andar. Ok. Y luego el verso 16 que dice, siempre del capítulo 22. No, sería el 15. El 15, perdón. Sí. El 15. La necedad está ligada al corazón del niño. Ajá. La vara de disciplina la alejará de él. La vara de la disciplina, pero la palabra disciplina ahí, ¿qué es? La palabra disciplina ahí es musar. Musar. Oiga bien, entonces, musar, ¿qué significa? Musar significa reprensión, advertencia. Habla de enseñanza. Instrucción. También habla de restringir. Ajá. Habla de algún tipo de corrección, de enseñanza, de doctrina. Entonces, mire, ahora vayamos siempre a Proverbios, nada más que el capítulo 1, el verso 1, porque ahí está hablando Salomón. Eso es muy importante, lo que tú acabas de decir, es muy importante entenderlo y que nosotros los padres y los padres que nos puedan estar escuchando lo entendamos, porque aquí Salomón dice la Biblia que edificó su casa, edificó primero la casa de Dios. Amén. Y edificó su casa y lo hizo en tiempo de paz. Aún los enemigos de Salomón estaban en paz. ¿Por qué? Porque David peleó sus batallas, porque David pues derrotó gigantes, David se enfrentó a ejércitos. Entonces quiere decir que los padres hoy en día tienen que levantarse como esos guerreros para enseñarles, para instruirles, para guiar a sus hijos en el camino. Y entonces comienza ahí el verso 1, Proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. ¿Qué más dice? Los proverbios de Salomón, ¿para qué? ¿Para qué sirven los proverbios de Salomón? Ahí lo dice. Para aprender sabiduría. E instrucción. Ajá. Para discernir dichos profundos. Para recibir instrucción en sabia conducta, justicia, juicio y equidad. Ok, ahora ve el verso 8. Siempre ahí. Entonces la primera que ves que se dice ahí en el libro de Proverbios, oye hijo mío, ¿qué es lo que tiene que oír? La instrucción. ¿Y esa palabra instrucción cuál es? Es la doctrina, dice. La doctrina tiene que verla en sí, pero ¿qué palabra es? Es la misma musar. Es la musar. Entonces el padre también tiene que enseñar y tiene que trasladar los pensamientos de Dios, el consejo de Dios, la palabra del Señor. Y entonces dice, oye hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección. Y esa palabra dirección de tu madre dice, sí. ¿Qué es? También es la Torá. Amén. Sí, es ¿verdad? La Torá. Es la Torá. Que tiene que ver con enseñanza. Con la enseñanza. Entonces, ¿por qué hicimos todo? Nos salimos un poquito del tema, pero tiene que ver mucho con el tema. Amén. Porque el padre tiene que pelear las batallas. No le puede ir a enseñar al hijo, mira, esas son las batallas que vas a tener. Esos son los conflictos que vas a tener. Esto es lo que va a suceder o lo que puede llegar a suceder en tu vida. Y tienes que vencer si el padre no ha vencido. Sí, pues. Entonces nosotros como padres necesitamos pelear batallas y vencer. Y el Señor nos da la victoria. Y entonces después vamos a ir a instruir a nuestros hijos para que se dé lo que David hizo con su hijo Salomón. Y por eso Salomón comienza a hablar de los proverbios, que es la enseñanza, la instrucción, todo lo que el padre, lo que la madre le enseñó. Sí. Entonces necesitamos hacer esto. Entonces aquí, Padre Santo, bueno, tenemos tiempo todavía. Aquí lo que quiero que vayamos a ver es a identificar cuáles son esas batallas y que el padre se dé cuenta que el hijo va a tener batallas desde muy temprana edad. Entonces aquí en Génesis 21:8 dice, y el niño creció
y fue destetado. Aquí están hablando de Isaac, ¿se acuerdan? Amén. Y Abraham hizo un gran banquete el día que Isaac fue destetado. Entonces, el otro día preguntábamos más o menos de qué edad un niño se le quita el pecho de la madre. Más o menos dijimos que era como 2 años aproximadamente. Entonces Isaac tenía como 2 años. Pero luego dice el verso 9, y Sara, que era la madre, vio que Ismael, ¿qué fue lo que vio? El hijo de Agar, y dice la egipcia. Yo creo que el Espíritu Santo dejó escrito no como una forma despectiva. Porque, por ejemplo, si yo digo el hermano fulano de tal, el hondureño, el mexicano, el guatemalteco, puedo dañar los sentimientos y puedo herir y puedo estar hablando de una forma despectiva, ¿verdad? Incluso hasta de racismo, ¿verdad? Sí, pues. Pero yo creo que esto no es la intención del Señor, sino que Él lo dejó marcado, el hijo de Agar, la egipcia. Si Egipto representa el mundo, entonces está diciendo, el hijo de la mujer que tiene costumbres del mundo jugaba con Isaac. Ahora, esto es muy profundo, porque si lo vemos literalmente, o así, solo viendo la letra, podemos ver que pues no era malo lo que Ismael estaba haciendo, jugando. Estaba jugando con su hermano. Y estuvimos viendo, contando los años del nacimiento de Ismael con el nacimiento de Isaac y la salida de Abraham, y mirábamos que decíamos que Ismael tenía aproximadamente 10 años. Unos decían 12, bueno, 14. Pongamos que ya era de más de 10, o de 10 a 12, pero ya era un niño grandecito. Y el niño Isaac, decimos que tenía aproximadamente 2 años. Entonces, ¿qué es lo que realmente vio Sara? Porque después de lo que acontece en esta fiesta, porque es una fiesta que se está dando, un banquete, en esta fiesta la sacan a ella de la tienda, a ella y a su hijo. Entonces, ¿qué realmente pasó para que Abraham hubiera sacado a la madre de su hijo y a su hijo de su propia casa? Y de la forma como lo hizo, ¿verdad? Entonces, cuando vamos a ver esa palabra jugaba, es esa palabra que tiene que ver con reírse, pero me llamó la atención que significa hacer burla o deshonrar. Y esta palabra es la misma que encontramos allá en Génesis capítulo 26, verso 8, donde aquel rey filisteo, Abimelech, dice que vio a Isaac. Ese es Génesis 26, 8. Dice que vio a Isaac que jugaba. ¿Con quién? Con Rebeca, que era su esposa. Entonces, ¿qué fue lo que Abimelech vio? Vio caricias, vio el trato de un esposo hacia su esposa, o de su esposa hacia su esposo. Eso fue lo que vio. Que no tendría que estar viendo. ¿Qué tendría que estar viendo él por la ventana, verdad? Chismoseándola. Pero lo que trato yo de hacer, de que entendamos, es que yo creo que Ismael, viéndolo así, estaba de alguna forma tocando el cuerpo de Isaac. Y entonces aquí, Padre Santo, nos abre una ventana. ¿Cuánto padre a veces deja o lleva a sus hijos a hogares que a veces desconocemos? Aquí
entramos en otro para poder entender esto, porque hay padres que salen a trabajar y tienen que dejar a sus hijos, y es entendible eso, ¿verdad? Pero cuán importante es que los padres estén atendiendo y saber qué es lo que está pasando. Wow, pero qué importante el papel de una madre, porque en este caso fue ella quien lo vio. Sí, no fue Abraham. No, y el padre, aún después de que le dicen, la Biblia da a entender que él no comprendía lo que estaba pasando. Sí, porque le tuvo que orar al Señor, ¿verdad? Y el Señor le dice, atiende las palabras que escucha la voz de tu esposa, ¿verdad? Entonces, bueno, eso está terrible, porque el enemigo lo que quiere, una de las formas que quiere matar a nuestros hijos es robándole la inocencia. La inocencia. Por ejemplo, yo hablaba con personas, hablaba de que en las escuelas, en los grados, digamos, de 2, de 3, de 4, de cuarto grado, a veces las profesores han encontrado material pornográfico dentro de las mochilas de los niños. Y entonces uno dice, ¿y de dónde sacó esto? Escuchaba la vez pasada de que hubo no solamente material, sino que había videos en las computadoras de los niños. Y cuando se investiga y se le habla y le pregunta ¿dónde conseguiste esto? ¿Dónde lo vistes? ¿O quién te lo dio? Para darle un seguimiento y cortar con eso. Se llevan la tremenda sorpresa que lo sacó de su propia casa, que papá y mamá a veces permitían estas cosas dentro de su hogar. Entonces, el enemigo lo que quiere es robar la inocencia. Pero no solo eso, porque me llama la atención también de que habla del bullying, habla de hacer burla. Nuestros niños, como tienen el Espíritu de Dios, como son hijos de Dios, pues hay que mandarlos a la escuela. Por ejemplo, en este día, ¿qué se está celebrando? Halloween. Este día se está celebrando, se celebra el día de la reforma de Martín Lutero, ¿verdad? Amén. Pero el enemigo ha querido opacar eso, ¿verdad? Con la fiesta de brujas, de Halloween, celebración de los muertos, tantas cosas que sacan, ¿verdad? Y a veces nuestros hijos tienen que ir a las escuelas, y a veces hay niños que, como ellos no celebran eso, se apartan, y entonces puede venir el bullying y les comienzan a decir de que son niños raros porque no participan de lo que todos están participando, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el consejo? En este caso, ¿cuál sería el consejo pues de Dios para los padres, para que ayuden y auxilien a sus hijos para que salgan vencedores y venzan esas cosas? Es enseñándoles identidad, enseñándoles desde muy pequeño quiénes son, a quién les servimos, a quién adoramos, quién es nuestro Dios, quiénes son ellos para Dios, y que ellos puedan conocer la palabra de Dios. Por eso yo siempre le digo a los padres en la iglesia, tráiganme a sus hijos, vengan ustedes y juntos estudiemos la palabra, hagámosle culto al Señor, y que nuestros hijos estén recibiendo la enseñanza, la instrucción de parte de Dios, para que ellos puedan crecer y volverse victoriosos y no ser vencidos por estas cosas, ¿verdad? Amén. Y guardar el corazón, la mente. Por eso los padres son porteros de su casa. Ellos tienen que permitir. No sé si quieren añadir algo. Definitivamente, pastor, como padres nosotros, ¿verdad? Tenemos una gran responsabilidad,
puede ser que nosotros no fuimos instruidos en la palabra del Señor, que es la guía que nosotros tenemos. Amén. Para poder instruir a los niños. Pero con tanto medio, con tanta tecnología que a veces hay, amén, en las casas, deberíamos de aprovechar y estudiar la palabra, sí, para que de esa forma nosotros podamos instruir a nuestros hijos, darles a ellos que es Dios el Padre de ellos, que ellos graben que la identidad de ellos es que son hijos de Dios, para que ellos no sean confundidos, para que ellos no sean arrastrados a las corrientes que el mundo les está ofreciendo. Formarlos, y que ellos tengan la capacidad de decir no. Uh-huh. Y que ellos no se sientan pues abrumados o ¿cómo sería la palabra? Se me viene una palabra, pero ahorita es muy coloquial, ¿verdad? Achantados, por decir así, ¿verdad? De que si no participan con aquel amiguito o aquella amiguita o aquellos amigos que le están invitando a hacer cosas que no deben hacer, que ellos tengan el carácter de decir no, muchas gracias. Y no sentirse mal. No sentirse mal por eso. Correcto. ¿Verdad? Sino que ellos puedan tener esa capacidad de decir no, yo celebro la vida, yo soy cristiano, yo soy un hijo de Dios, mi casa es una familia cristiana, a mí me han enseñado que eso no es de Dios, por lo tanto lo rechazo. Tengo una pregunta ahí, pastor. Porque aquí a la finalidad de todo vemos una batalla entre la luz y las tinieblas, ¿verdad? Vemos también una batalla que el enemigo levanta en contra de los hijos del Señor, pero la batalla se hace manifiesta entre dos pueblos, entre el pueblo del mundo y el pueblo de Dios. Si es que, por ejemplo, en el tiempo de Herodes, en el tiempo de Faraón, el pueblo de Israel estaba dentro de ese país o de ese otro pueblo. Entonces, si tomamos la figura, nosotros, los hijos de Dios, la iglesia, el pueblo de Dios, la que tiene promesas, la que está con mejores pactos, la que tiene promesa de matrimonio, la que muy pronto va a ser arrebatada, está en el mundo. Aunque no somos del mundo, pero estamos en el mundo. Uh-huh. Entonces el Señor ha dejado su palabra, ha dejado herramientas, incluso armas. La Biblia dice que las armas de nuestra justicia son armas de luz y son poderosas para destrucción de toda fortaleza, dice, que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Amén. Entonces, que el pueblo de Dios aprenda a vivir en medio de este pueblo que a veces no quiere nada de Dios. O reconocen, no quieren reconocer. Llamémosle de esta sociedad que a veces no quiere nada con Dios. Uh-huh. No los podemos aborrecer, hablemosles de Cristo, digámosles que Cristo les ama, que hay una mejor solución, que hay solución a sus problemas, que Dios les quiere dar salvación. Amémoslos, pero siempre manteniendo nuestros principios. Amén. ¿Verdad? Y que ese padre y esa madre le enseñe a ese hijo. Porque a veces el niño viene llorando de la escuela, viene triste porque sus amiguitos disfrutaron de cosas, de dulces, por decir en esta fecha, ¿verdad? Amén. Y ellos pues, porque papá y mamá les dijo, y esa es otra cosa, y aquí quiero hacer un paréntesis antes de proseguir, todavía tenemos unos minutos, porque a veces el padre le dice al hijo, o la madre le dice, hijo, no quiero que hagas tal cosa. Y entonces el hijo pregunta, o la hija, ¿verdad? ¿Y por qué? No, es que no quiero. Porque eso no le gusta. Lo digo, le dice. Sí, o porque yo te lo digo. Y entonces el niño no tiene una enseñanza, no tiene una instrucción. Por eso todos los versículos que leíamos,
Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, la corrección y no desprecies la corrección de tu madre. Entonces, o como el ejemplo que poníamos del niño, ¿verdad? Que quería tocar el interruptor de corriente, ¿verdad? Y entonces la madre le dice, no toque, pero nunca le enseña al hijo por qué no debe tocar. ¿Por qué no debe de tocar? Si usted mete los deditos ahí, eso contiene corriente, la corriente va a producir un dolor, puede quemarse, se va a electrocutar, no quiero que se dañe su mano, es peligroso, y una serie de instrucción que a veces por el corre y por el afán, a veces no se da dentro de la casa. Y nuestros hijos, en vez de estar ganando las batallas, están siendo derrotados en medio de las batallas. O a veces también, pastor, por falta de información o porque no tenemos el conocimiento. Amén. Por a veces se le dice al niño, no haga esto porque esto es malo o porque es del diablo, pero eso es todo. Entonces no hay una explicación concreta qué es y por qué no tiene que hacerlo. Y que se acuerda el versículo famoso, ¿verdad? Que hablamos, mi pueblo es llevado, perece y es llevado cautivo por falta de conocimiento. Amén, amén. Entonces a veces los padres, porque mire, qué lindo es venir a hacerle culto al Señor. Yo me deleito haciéndole culto, alabándole, adorando, cantándole, sirviéndole, pero cada servicio hay una palabra, hay una instrucción, hay una enseñanza, hay un consejo de parte de Dios que quiere instruir a cada padre. Entonces por eso los padres tienen que congregarse y traer a sus hijos para que el Señor les instruya, les enseñe y ellos puedan enseñar a sus hijos como un efecto colateral, ¿verdad? De bendición, como un círculo virtuoso, ¿verdad? Sería Amén. De bendición, ¿verdad? Pastor, no sé si puedo compartir como una experiencia, ¿verdad? Porque ahorita lo que estamos hablando me trae a la memoria un versículo donde dice que el Señor, en Éxodo también, capítulo 3, verso 7, que dice que el Señor escuchó el clamor del pueblo, ¿verdad? Y vemos que el Señor, cuando se refería a su pueblo, lo miraba como a un hijo. Sí. Entonces, y pero lo dice en la Biblia, amén, Israel es mi hijo, es mi primogénito. Pero vemos que él lo ve como un hijo y dice la Biblia que él escuchó, o sea, se tomó el tiempo de poder escuchar a su hijo. Entonces, no sé si se recuerda, mi amor, cuando David vino un día y nos compartió una experiencia que tuvo en la escuela. Dice que él estaba hablando de Jesús. Tu hijo pequeño. Mi hijo pequeño. Estaba hablando en la escuela de Jesús. Y su maestra, ¿verdad?, le dijo que no hablara de Jesús. Que eso no era real, que no existía. Y entonces él vino contando esa experiencia porque él le decía que Dios sí existe. Pero entonces, a veces nosotros como padres no escuchamos, no tomamos el tiempo para escuchar a nuestros hijos, porque a veces sí traen batalla. Por ejemplo, para él fue algo como un choque, ¿no? Porque es normal para él hablar de Dios. Porque ella también representa algún tipo de autoridad y autoridad que él tiene que pues obedecer y respetar. Correcto. Y ella está en un puesto donde es la maestra que le enseña al niño. Pero la maestra pues está enseñando o debe de enseñar lo que sería lo académico, lo secular, ¿verdad? Pero la enseñanza espiritual debe ser de los padres espirituales, pero sobre todo de los padres biológicos. Amén, amén. Y no de otras personas, ¿verdad? Entonces, pues el tiempo va avanzando, hermanos, y tengo muchos versículos, pero si no, siempre decimos lo mismo, ¿verdad? Le damos continuación al siguiente episodio, pero a veces el Señor pues me inquieta a que hablemos de otras cosas, pero yo creo que esto es importante. Y si no lo terminamos, vamos a seguir hablando, tratando de identificar cuáles son esas batallas que nuestros hijos pueden estar sufriendo y cómo ayudarlos y cómo darle las armas a ellos para que ellos salgan
victoriosos. Pero todavía tenemos unos minutos. Quiero leerles otros versículos aquí. En 1 Samuel 1:24 dice: después de haberlo destetado, otra vez, otro niño que tiene más o menos 2 años, lo llevó consigo. Esta es la historia de Ana y Samuel, ¿verdad? La promesa que le hizo, o el voto que le hizo al Señor, ella la está cumpliendo. Dice: con un novillo de 3 años, un efa de harina y un odre de vino, y lo trajo a la casa del Señor en Silo, dice, aunque el niño era pequeño. Ese es otro Nahar, mire. Entonces, yo le puse a este versículo atmósferas contrarias, le puse yo. Y eso va unido a lo que venimos hablando. Porque solo imaginémonos, un niño de 2 años, viene mamá, en ese caso mamá, porque el papá pues le dejó que hiciera lo que ella pues había establecido por hacer. Entonces lo lleva, digamos, a la iglesia. Pero quitemos la iglesia, pongamos la casa, o mejor dicho, en la escuela. Lo llevó a la escuela. Y ahí había un maestro que sería Elí. ¿Se acuerdan la historia? Elí. Pero Elí tenía 2 hijos. Y esos hijos, pues parece que hacían cosas que a Dios no le agradaban. Dice la Biblia que se metían con las mujeres de la milicia sagrada a tener relaciones sexuales con ella. Y el padre, que era Elí, tenía conocimiento, pero como que no tenía el carácter para poder disciplinarlos y corregir a sus hijos. Entonces viene una madre que le pidió al Señor que le diera un hijo, y el Señor le escucha su clamor, le da el hijo, y ella había hecho una promesa de dárselo a él para que él fuera un siervo de él. Y entonces viene la madre y lo lleva a esta casa ministerial, por decirlo así. Pero ahí, ¿qué atmósfera había? Sí, pues. Era una atmósfera, pues, digamos, contraria a lo que Dios quería hacer. Por eso es importante que nosotros tengamos incluso revelación del lugar donde nos están enseñando. Aquí me voy a meter a líos porque pues cada iglesia tiene no es perfecta, estamos en ese proceso, ¿verdad? De perfección. El Señor nos está llevando de gloria en gloria, de aumento en aumento. Ok. Pero yo lo veo desde el punto de que un padre, una madre tiene que llevar a sus hijos, que los instruye en su casa, que les enseña el amor de Dios, el temor de Dios, pero lo tiene que llevar a la escuela. Y allá, como decías tú, la experiencia que tuviste con tu hijo, o la experiencia que tuvieron con su hijo, de que la maestra no tiene conocimiento de Dios. Y ella habla de acuerdo a lo que ella entiende. Ese sería cree. Elí. Ese sería el Elí, correcto. Y la atmósfera serían todos los compañeros o todos los otros hijos de casas, de hogares que no tienen el conocimiento de Dios o no tienen a Cristo. Entonces nosotros tenemos que enviar a nuestros hijos. Fíjese que, no sé si puedo hacer una aportación ahí. Haciendo de cuenta, ¿verdad?, que Samuel solamente tenía que estar con Elí y sus 2 hijos. Entonces Elí es alguien que no tiene conocimiento del Señor. Pero Ofni, que era uno de los hijos de Elí, y Fineas, que era el segundo, Ofni significa boxeador. ¿Y el otro? Y el otro significa boca de serpiente. Entonces vemos que el ambiente era de violencia y de maltrato verbal. Sí. Y a veces nuestros hijos vienen de las escuelas y vienen violentos. Sí, no, bueno, vienen violentos porque o vienen repitiendo palabras que no las escucharon en la casa, pero sí las escucharon en la escuela. O vienen haciendo cosas que no se hacen en la casa, pero sí se las vieron hacer en la escuela. O están recibiendo trato verbal, ¿verdad? O les están haciendo
violencia, que los golpean y ellos vienen de la escuela a la casa y pues, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a encerrar a nuestros hijos? No, hay que enviarlos. Y hay que enviarlos con herramientas. Y hay que orar y hay que pedirle al Señor que envíe su ángel para que acampe alrededor de ellos y los bendiga y los guarde, que los haga invisible a esa atmósfera, a esos ambientes espirituales contrarios a Dios. Pero ¿y si papá y mamá no están haciendo nada? ¿Y el hijo solo sufriendo? Y tantas horas que pasan ellos afuera. ¿Cuántas horas? Son aproximadamente que estamos hablando desde que salen de casa. Por ejemplo, regresan. Los de la escuela elemental se van a las 8 y llegan a las 4. Estamos hablando casi de 8 horas. Y vienen en los buses y a veces les hacen ahí bullying y los maltratan y los golpean. Entonces necesitamos como padre pues pedirle al Señor, Señor, guarda a mi hijo. Yo miraba que Ana, el tiempo ya nos alcanzó, pero yo miraba que Ana llegaba con ropas, con vestiduras. Mire, hay padres que no conocen ni siquiera el nombre del maestro. Hay padres que no saben ni en qué aula están sus niños. Entonces yo creo que sí sería bueno ir, visitar la escuela, ver el ambiente, ¿verdad? Y si se dio una situación con el niño violenta o una palabra verbal que penetró el corazón del niño, ayudarlo y decirle, tú no eres eso. Mira lo que la Biblia dice. Dios dice que tú eres un hijo de Dios y que te ha hecho a semejanza, tú te pareces a Dios. Identidad, ¿verdad? Por eso es lo que hablamos anteriormente, darles identidad. Correcto. Identidad a nuestros hijos. Amén, hermanos. Amén. Yo creo que este tema necesitamos continuarlo y sí lo vamos a continuar, primero Dios, el próximo episodio, pero porque hay muchas cosas que hablar de este tema. Hay muchas cosas que hablar y necesitamos que el Señor nos dé la revelación para poder seguir aconsejando, para poder no solamente identificando las batallas de nuestros hijos y que se pueden dar desde muy temprana edad, pero sino pidiéndole al Señor que nos diga qué debemos hacer. Amén. Entonces, una de las cosas que la palabra del Señor dice es que el Señor es escudo alrededor nuestro. Amén. Que la sangre preciosa de Jesucristo nos cubre. Amén. Que el ángel de Jehová acampa alrededor nuestro y nos defiende. Entonces necesitamos buscar la protección de Dios porque esto es espiritual. Amén. Nosotros no nos vamos a ir algunos padres sí lo hacen, ¿verdad? ¿Quién le pegó a mi niño? ¿Quién le dijo tal cosa? Mi niña dice que le hicieron tal cosa y vamos y peleamos. No se trata de eso, porque la lucha es espiritual. Amén. Es el enemigo que quiere matar, que quiere esclavizar, que quiere confundir a nuestros hijos y nosotros no se lo vamos a permitir. Amén. Amén. Entonces pues la invitación es para todos los hermanos que nos puedan estar viendo, es para que continúen este programa todos los lunes a las 7 de la noche. Amén. Con la ayuda del Señor vamos a estar el próximo lunes con el consejo de la palabra, que es el consejo del Señor. Amén. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde y nos vemos el próximo episodio. Bendiciones. Amén. Y gracias, hermanos, por atender a la invitación. Gracias. Bendiciones. Gracias por conectarte con nosotros. Te esperamos en nuestra próxima transmisión.